Tomen asiento, por favor. Antes de continuar, veo por aquí llegó Roberto. ¿Dónde estás, Roberto? Roberto, ya. Bueno, no sé, ya no lo veo. Y también, no, yo sé. Bienvenida desde Delicias, Chihuahua. Bienvenida. Y ¿tú vives en qué parte? Por allá ¿qué parte? En Freeport. Entonces, pero es de Delicias, se mudó recientemente a Freeport. Ahora que estuve en el Congreso en Delicias, ahí estuvo, y qué bueno que estás con nosotros. Robert se nos fue, ¿verdad? Bueno, por aquí lo vi, pero le quería saludar, Pastor Roberto, pero bueno. Muy bien, pues adelante, seguimos. Ok, mis amados, entonces seguimos ahí en Mateo capítulo 13, hablando acerca de la parábola del sembrador. Creo que esta parábola no cabe ninguna duda que expone claramente que un don del Señor ha sido entregado, una semilla ha sido entregada, y creo que esta parábola no solamente está describiendo el proceso de cómo inicia o cómo puede iniciar la vida de Dios en una persona, sino también cómo por medio de la fe esta vida que se entrega, esta semilla que se entrega, puede ir siendo formada, puede crecer, puede desarrollar y llegar al punto de llegar a ser una plenitud en cada uno de nosotros. ¿Ok? Una plenitud no solamente como algo dicho, sino una plenitud como algo que llega a ser vivencial y que llega a ser una experiencia real de vida en el corazón. Por eso el Señor, el apóstol Pablo identifica, o el escritor de Hebreos identifica, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, pero también identifica que el Señor es el autor y es el consumador de nuestra fe. ¿Ok? Todo en la vida de Cristo es por fe, por la fe de Cristo. ¿Ok? Entonces, por esa fe hay un inicio en nosotros de toda una realidad. ¿Ok? Pero por esa fe también hay un desarrollo de esa vida de Cristo en nosotros, y por esa misma fe hay una plenitud de esa vida en nosotros. Es un proceso, no es algo que ocurre de manera automática o de manera instantánea en nosotros, sino que es algo que se va procesando en la tierra realmente de nuestros corazones, por medio del don de Dios que se entrega. Pero quisiera aprovechar estos últimos minutos que me quedan, y es para afirmar que definitivamente se hace necesario entender lo siguiente: aunque todo es por la fe del Hijo de Dios que acontece en el corazón, aunque la obra es una obra de la semilla divina en nosotros, porque efectivamente quien produce fruto es la semilla, ¿ok? No es la tierra. El fruto se produce por la semilla. La tierra sin semilla jamás podrá producir fruto, ¿ok? Entonces, aunque el fruto lo produce la semilla, aunque el poder está en la semilla, aunque la obra está en la semilla, también es muy claro a la luz de toda la Escritura y de todo el pensamiento, tanto del Señor como el pensamiento en sus apóstoles, que se hace necesario que los corazones estén realmente dispuestos y abracen esta obra del Espíritu en sus corazones. Porque si no se hace, también entonces ocurre lo contrario. Hay una resistencia para el obrar de la semilla de Dios en nosotros. ¿Ok? Entonces, aunque es una obra que hace el Señor, aunque es una acción basada en el poder de Dios, aunque es su gracia realmente operando en el corazón, pero también se nos exhorta, también se nos invita y también se nos habla y se nos dice que nosotros debemos tener un corazón apropiado, propicio para abrazar dicha obra, ¿ok? Porque se puede resistir también la obra del Señor en nosotros. Entonces vamos ahí a Mateo capítulo 13, versículo 11.
Mateo 13, versículo 11. Y dice así. Vamos a leer el 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué le hablas o les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos ¿qué? No les es dado. Nosotros podríamos simplemente quedarnos con este texto, como en mi caso personal, por muchos años me quedé allí y asumí una idea. La idea que asumí fue, bueno, el Señor a unos les da a conocer los ¿qué? Los misterios del reino, y a otros no se los da a conocer, ¿ya? El asunto es que yo siempre me ubicaba en el grupo de los que Él le da a conocer, ¿ok? Entonces yo siempre me aseguraba, o sea, estoy en este grupo, yo soy del grupo de los que Él me lo da a conocer, pero hay otro grupo que Él que no se los da a conocer, ¿ya? Pero cuando seguía leyendo, empecé a ver por el Señor lo siguiente. Dice, porque cualquiera que tiene ¿qué? Se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será ¿qué? Quitado. Todo esto está en el contexto de la parábola del sembrador. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y ¿qué? Y no entenderéis, y viendo veréis y no ¿qué? Y no percibiréis. Efectivamente, el Señor está haciendo una descripción de un grupo de individuos que no tienen un entendimiento espiritual, de un grupo de individuos cuya mentalidad y visión es demasiado corta, solo está basada en las cosas naturales, terrenales, de abajo. No tienen una capacidad para ver una realidad espiritual que va más allá, ¿cierto?, de las sombras de las cosas naturales. Y entonces llega al versículo número 15. Y en el versículo número 15 el Señor habla del por qué. Recuerde que Él viene diciendo, es que a ustedes les es dado ¿qué? Conocer los misterios del reino, y a ellos ¿qué? No les es dado. O sea, a unos sí y a otros ¿qué? Otros no. Y luego dice que ellos no entienden, ¿okay? Ellos ven, pero aunque ven no pueden ¿qué? Percibir. No tienen una capacidad para ellos discernir lo que están viendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué les pasa eso? Y dice, porque el corazón de este pueblo sea ¿qué? Engrosado, y con los oídos oyen ¿cómo? Pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo ¿qué? Y yo los sane. O sea, Él está exponiendo el por qué en un grupo de individuos la palabra no está haciendo el efecto que tiene que hacer. ¿Por qué en un grupo de individuos la semilla no está brotando como tiene que brotar? El sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Eso es lo que dice el texto, y muestra el texto que ese sembrador, sembrando su semilla, las puso en diferentes grupos de tierra, ¿cierto? En diferentes grupos de tierra. Pero vemos también que en los diferentes grupos de tierra, diferentes respuestas se presentaron frente a aquella semilla que fue puesta, que fue establecida. Y en un grupo de tierra en particular, la semilla pudo ¿qué? Brotar, germinar, y llegó a dar ¿qué? Fruto. Pero en otro grupo de tierra, la semilla no lo hizo así. Ahora la pregunta es, ¿eran diferentes clases de semilla? Era la misma semilla. La semilla que se plantó en una tierra, la que la Escritura llama la buena tierra, era diferente a la que se plantó en aquella que llaman junto al camino,
o en medio de espinos y cardos, no, o en pedregales tampoco, era la misma que semilla. La pregunta es, ¿esa semilla tenía el poder, el potencial, la capacidad para germinar? Sí, era el mismo poder, era la misma capacidad para que esa semilla pudiese ¿qué? Brotar y ejercer su efecto. La pregunta es, ¿y por qué no lo hizo en las demás tierras y solo lo hizo en una? Ahora, en esta parábola, cuando empezamos a leerla, claramente vemos que esos tipos de tierra lo que están describiendo son los tipos de corazón. Por eso el Señor, cuando explica la parábola, porque ellos le piden, explícanos la parábola, Él les dice, bueno, estos son los de junto al camino. Y luego dice, estos son los que cayeron en pedregales. Y estos son aquella semilla que fue caída en espinos. ¿Se está refiriendo a qué? A unos tipos de corazón, ¿ok? Y se está refiriendo de cómo cada corazón realmente se dispone frente a esa semilla. Entonces, cuando nosotros leemos algo interesante que dice la Escritura, antes de que Él le explique, dice, y una parte cayó junto al camino, ¿ok? Y vino el malo y la arrebató. Dice, estos son los que oyen la palabra y no la entienden. Pero cuando vamos a mirar esa palabra entender en el griego, no habla de saber o conocer algo. La definición de esa palabra entender es recibir o aceptar algo. En otras palabras, la razón por la cual la semilla en un grupo de tierra no pudo producir o hacer el efecto que buscaba el sembrador, porque creo que el sembrador no está en el plan tampoco de estar desperdiciando su semilla simplemente por desperdiciarla, era que había un grupo de tierra que no abrazó, que no recibió, que no se juntó con esa semilla que había llegado a ella. En otras palabras, puso cierta resistencia para que esa semilla pudiese hacer la obra en ese corazón. Y ese es el mismo plan que se describe en las demás tierras que por diferentes causas o razones no pudo producir, pero en esencia es la misma. Siempre hubo un rechazo hacia esa semilla, nunca se abrazó realmente dicha semilla, ¿ok? Que Dios estaba trayendo. Y luego cuando habla de la buena tierra, donde la semilla sí realmente produjo y la explica, entonces miremos, por ejemplo, Lucas 8, vayamos allí, un minuto. Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas 8, 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, no cabe duda alguna que el Señor nos está hablando en esta parábola de cómo es la disposición del corazón para someterse o abrazar la semilla divina que está siendo plantada y que ha sido plantada en nosotros. Y que con base en esa realidad, esa semilla puede hacer la obra que Dios desea hacer en el corazón. Había una tierra dispuesta, había una tierra abierta, había una tierra que estaba siendo realmente inclinada a esa semilla para que dicha luz pudiera obrar en ese corazón. Era la intención que Dios tenía, ¿ok? Mientras que en otro caso vemos que se estaba resistiendo. Ahí mismo en Lucas capítulo 8, el verso 8, observe lo que encontramos. Lucas 8, verso 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació. Y otra parte cayó en buena tierra y nació,
Si usted observa cuidadosamente, se da cuenta que en varios pasajes de esa misma parábola, aún en otros evangelios, la semilla en algunos lugares cayó en tierra y ni siquiera nació. Ni siquiera nació. Hubo otras donde nació, pero fue de corta duración. Y hubo una donde sí nació y llevó ¿qué? Fruto a 100 por 1. ¿Ok? Nació y llevó fruto a 100 por 1. Y luego dice, hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír ¿qué? Oiga. Ahora, en el contexto de todas estas parábolas, en diferentes evangelios donde usted las lea va a encontrar esta expresión del Señor. Porque al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será ¿qué? Quitado. Pregunta, ¿al que tiene qué? Todas están en el contexto de la parábola del sembrador. Porque al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, lo poco que tiene aún se le ¿qué? Se le quitará. En la parábola del sembrador, algo del sembrador es dado a la tierra. En este caso la semilla. Algo del sembrador es dado a la tierra. Encontramos otras parábolas, ¿ok? Que tienen al final esa misma declaración. Por ejemplo, aquel señor dueño que se va y entrega a cada uno de sus siervos un talento, ¿ok? Y luego él viene a pedir ¿qué? Fruto, ¿ok? Al final de cuentas es la misma figura. Algo del Señor es dado ¿a quién? A los siervos. Pero luego él viene a pedir ¿qué? Incremento. Hay otra. Un señor dueño de una gran hacienda la deja en arriendo a unos labradores. Pero dice que a su tiempo volverá para pedir ¿qué? Cuentas o ajustar ¿qué? Cuentas. De tal manera que cuando vemos en la inmensidad de todas esas parábolas, hay siempre un mismo patrón que se repite en todas. El hombre está recibiendo algo que el Señor le está dando. Hay algo que el Señor le está dando. Eso que el Señor le está dando no es nada humano. Porque si no, pues no necesitaríamos que el Señor nos los diera. Entre nosotros mismos nos los pudiésemos dar. Es algo que proviene de Dios. Es algo que nace de Dios porque es su don celestial. Es lo que Él está otorgando, es lo que Él está dando. Y siempre es el mismo patrón. ¿Cuál? Él en un determinado tiempo requiere que eso que Él ha dado pueda Él recibir ¿qué? El fruto de eso que Él está dando. Observe que Él no está interesado en recoger un fruto que sea distinto a lo que Él dio. Porque al Señor no le interesa eso. Entonces, en todo el contexto, ¿qué es realmente lo que el Señor nos ha dado? A su Hijo. Él nos ha dado a Cristo. Póngalo usted como lo quiera poner. ¿Okay? Semilla incorruptible, luz divina en el corazón, tesoro escondido, perla preciosa. Él nos ha dado ese don celestial. Él nos ha dado su espíritu. ¿Qué es lo que el Señor busca realmente recoger o cosechar de nosotros? El incremento o el fruto de ese hijo. La formación de ese hijo, ¿dónde? En el corazón. Pero para que eso realmente se pueda dar, se necesita de parte de la tierra que recibe dicha semilla una disposición de abrazar y de someterse a la obra de dicho espíritu. En otras palabras, amados, lo que les trato de decir es que ese incremento y esa formación del Hijo en nuestros corazones, a la luz de la Escritura, bajo todo el corazón apostólico, nunca se muestra como algo que es instantáneo o es automático. Porque por eso se ven diferentes resultados. Por eso se ve que en unos el incremento se dio de manera genuina y en otros no se logró tal incremento.
y fue la respuesta de la tierra a eso que recibió. Insisto, no es que la tierra logre producir algo, porque quien lo produce es la misma semilla, es el poder de la gracia de Dios obrando en nosotros. Pero si no, no se dijera en la Escritura que se puede resistir la gracia, o que se puede caer de la gracia, ¿ok? O que se puede deslizar de esa gracia. ¿Por qué? Porque siempre hay una disposición de parte de nosotros para que esa obra realmente cumpla lo que tiene que cumplir en nuestros corazones. Esa es la intención de Dios. Entonces volvemos al mismo punto, a la misma declaración. Porque al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Entonces deberíamos preguntarnos, cuando el Señor está diciendo al que tiene, la pregunta es: ¿al que tiene qué? Bueno, al que tiene fruto o incremento de lo que se le dio. Porque el Señor no vino a buscar algo diferente. Vino a buscar fue el fruto e incremento de ¿qué? De lo que se le dio. Y a ese que trajo al Señor fruto e incremento de lo que se le había dado, ¿qué se le dijo? Denle más. Porque al que tiene se le dará más y tendrá más, y al que no tiene. Entonces, hay algo muy interesante, porque realmente, una vez más, ¿qué es lo que el Señor está buscando? Está buscando que la medida de su Hijo cada día sea mayor en nosotros. Dios está buscando que la medida de su luz cada día brille más en nuestros corazones. Por eso dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que el día se hace perfecto. Ese camino no es otra cosa que Cristo. En otras cosas, lo que estaba hablando el escritor en Proverbios es que el deseo y la intencionalidad de Dios es que cada día Cristo sea más y más formado en cada uno de nosotros, ¿ok? Para que lleguemos a ser realmente una expresión plena de Él en la faz de la tierra. El punto es, si nosotros realmente tenemos corazones dispuestos, si nosotros realmente tenemos cada día corazones rendidos, si nosotros realmente tenemos cada día corazones que abracen la verdad de Dios, la palabra de Dios, la semilla de Dios, el obrar del Espíritu en nosotros, cada día la experiencia de Cristo que vamos a tener en nosotros será mayor. Por ende, la formación de Cristo en nosotros será mayor, y la expresión de ese Cristo por medio de nosotros será mucho más evidente. Porque la realidad de Dios es esa. Dice el salmista, Salmo 36:9, en ti está el manantial de vida. ¿En ti está qué? El manantial de vida. Y en tu luz vemos luz. Y en tu luz vemos ¿qué? Luz. En otras palabras, la única razón por la cual va a ir creciendo en nosotros la experiencia de la luz divina en el corazón es en la medida que nosotros prestemos más atención a dicha luz. Por eso Pablo dice que el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció ¿dónde? En nuestros corazones. Pero eso tiene una intención. ¿Para qué resplandeció en nuestros corazones? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz ¿de quién? De Jesucristo. ¿Dónde está siendo vista esa luz? En la faz de Jesucristo, en la cara de Jesucristo, en una comunión o unión común con Cristo interna que cada día debe ir ¿qué? En aumento, y cada día debe ir creciendo. Pero eso va a producir algo. En 2 de Corintios 3:18 él lo dice: pero todos nosotros mirando a cara ¿qué? Descubierta. La traducción es sin velo. Pero todos nosotros mirando a cara sin velo. ¿Ok? ¿Qué es lo que miramos a cara sin velo? La gloria del Señor. Pero él dice como en un espejo. Es bien curioso que usa la figura como en un espejo. Cuando uno se mira en un espejo, ¿qué refleja el espejo? Bueno, uno diría la cara de uno, pero realmente el espejo refleja cualquier sustancia que se le ponga al frente. Todo lo que usted le ponga al frente a un espejo, la imagen que va a brotar es de la sustancia que está ¿qué?
al frente. Entonces Pablo dice, pero todos nosotros mirando a cara ¿qué? Descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. En otras palabras, cuando se está mirando en el espejo del alma, ¿qué es lo que se está viendo? La gloria del Señor. Pero la gloria del Señor en el contexto del nuevo pacto, ¿quién es? Cristo. Entonces, en esa medida que estamos viendo ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque está siendo revelado por el Espíritu del Señor en nosotros. ¿Cuál es el efecto? Somos transformados. El efecto es maravilloso porque somos ¿qué? Transformados. Y en la medida que somos transformados de gloria en gloria o de gloria a gloria, porque hay otras traducciones que apuntan mucho a esa expresión de gloria a gloria, porque en todo el capítulo 3, el contexto del que se habla es de una comparación entre un antiguo pacto y un nuevo pacto, una ley externa y una ley interna, una gloria afuera y una gloria dentro. Entonces, él está asumiendo que ahora esta gloria, esta transformación es realmente algo que es interno, que se va produciendo en nosotros. Somos transformados de gloria a gloria, como a la misma imagen. ¿De quién? De Cristo, por el Espíritu del Señor. En otras palabras, ese es el punto. En la medida que estamos siendo realmente nosotros dóciles a la obra y trato del Espíritu con nosotros, en esa medida nuestra experiencia de Cristo irá cada día más en aumento. Irá cada día más a mayor grado, a mayor nivel. ¿Por qué? Porque al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene, ¿qué? Se le quitará. Porque hubo uno que se le dio un talento. Y cuando le pidieron que mostrara el incremento, lo que mostró fue el mismo talento. Y empezó a sacar muchas excusas. Tú eres esto, tú eres lo otro, por eso tuve miedo, fui y escondí ¿qué? Mi talento. Pero para eso no se le dio. Se le dio fue para lo otro. Se le dio fue para que eso que hemos recibido de Dios realmente pueda ¿qué? Crecer en nosotros, incrementarse en nosotros, brotar en nosotros. Esta fue la experiencia, amado, que todos y cada uno de los apóstoles realmente tuvieron. Y es la experiencia que todos y cada uno de nosotros debemos tener. Que toda esa realidad que en Cristo es real, es viva y mucho más, en Cristo ya está consumada, realmente ahora tome cabida en cada uno de nuestros corazones y empiece a estar consumada en nosotros. Porque no hay ninguna duda. Diga, en Cristo está consumada. La pregunta es, ¿cuánto de eso que está consumado en Cristo está consumado en mí? ¿Todo ha sido consumado en Cristo? Completamente. ¿Le hace falta algo? Absolutamente nada. Pero el asunto es que Dios desea, el Padre desea, que todo eso llegue a ser una realidad viva. ¿En dónde? En nosotros. Por eso la expresión de ellos. Las tinieblas van pasando. La luz verdadera ya alumbra. En el ámbito natural, un niño recién nace. No podemos asumir que ha crecido. No podemos asumir que es un adulto. Es simplemente un ¿qué? Un niño, un bebé recién nacido. Y ese bebé necesita ¿qué? Crecer, y para eso necesita ser alimentado y nutrido y mantenido en las mejores condiciones posibles. Y sí, de manera natural él va a ir ¿qué? Creciendo, pero requiere de un medio adecuado para que él pueda ¿qué? Crecer y desarrollarse. Si no, igual va a crecer, pero puede crecer mal, bajo condiciones que no son favorables, con un crecimiento no adecuado. Espiritualmente es exactamente lo mismo. Dios quiere hacer su obra perfecta y completa en nosotros. Por eso el lenguaje apostólico era: aquel que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. O sea, eso no era de un instante. Todo habla a través de un proceso. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto.
hasta que Cristo sea formado en ustedes. Para esto es que el Señor realmente los ha predestinado, dijo en Romanos 8:29, para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, todo va en un proceso que en Dios debe ir escalando, debe ir en aumento, debe ir de gloria en gloria. Pero mi punto es, necesitamos realmente nosotros estar con corazones dispuestos para que esa obra se lleve a cabo. Ahora, observe lo siguiente. Los fariseos le preguntaron algo al Señor. Vaya allí conmigo, por favor. Vamos a ver, eso está en... Ya le voy a decir. ¿Es Lucas o Mateo? Cuando los fariseos le preguntan al Señor cuándo había de venir el reino. ¿Recuerda? Ese, 17:20. Vamos ahí un minuto, por favor. Lucas 17, versículo 20. Lucas 17, versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá ¿con qué? Con advertencia. La palabra lo que traduce es evidencia ocular. ¿Okay? Evidencia ocular. En otras palabras les está diciendo, el reino de Dios no vendrá con evidencia ocular. O sea, no podrá ser visto con el ojo ¿qué? Natural. Por eso le dijo a Nicodemo lo que le dijo. Nicodemo, si tú no naces de arriba, si tú no naces de nuevo, si no naces del Espíritu, no podrás ¿qué? Ver el reino de Dios. ¿Ok? Tienes que nacer de arriba para poder ver este reino, para poder entrar en él. Entonces le responde a ellos y les dice, el reino no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está ¿qué? Entre vosotros. Cuando usted busca la palabra original, encuentra que la expresión entre del griego es la palabra ento, y ento significa dentro. En la traducción realmente no le está diciendo el reino de Dios está entre ustedes, sino el reino de Dios dentro de ustedes está. ¿A quién le está diciendo eso? A los fariseos. Dentro de vosotros está. ¿Cómo el reino de Dios estaba dentro de los fariseos? Porque exactamente eso fue lo que les dijo. Y la pregunta era más bien, ¿cómo está ese reino dentro? Bueno, como lo describe en cada una de esas parábolas de las cuales habló acerca del reino, como un misterio, como un tesoro escondido, como una perla preciosa que debe ser encontrada, como una moneda de plata escondida en la casa. Es un misterio que está establecido allí, y por el hecho que esté allí no quiere decir que es visto, ni quiere decir que tampoco se puede entrar en él, porque lo único que usted encuentra con referencia a los fariseos en este aspecto es que el Señor les dijo a ellos, el reino de Dios dentro de vosotros ¿qué? Está, pero nunca les dijo a ellos, el reino de Dios les pertenece. Nunca les dijo a ellos, a vuestro Padre le ha placido daros. Nunca les dijo, eso se lo dijo a sus discípulos, pero no se los dijo a los fariseos. Luego les dijo a los fariseos, y en general, busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán ¿qué? Añadidas. Entonces, le dice a Nicodemo, Nicodemo, os es necesario nacer ¿qué? De arriba para poder ver, para poder entrar en el reino. Y luego en otro pasaje le traen unos niños a él y los discípulos empiezan a impedir que le traigan a los niños porque lo estaban molestando, y entonces él les dice, dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales es que es el reino de Dios. Y les dice, si no reciben el reino de Dios como un niño, no pueden entrar en él. En otras palabras, amados, el punto es
El reino de Dios es una semilla oculta y está oculta en el corazón. Es un misterio realmente que está escondido y requiere de parte nuestra un corazón realmente dispuesto, un corazón realmente rendido, un corazón que cuando esa luz del Señor empiece a dar sus primeros vislumbres de luz, nosotros podamos realmente cada día volver el corazón a Él. Es la razón de ser del Evangelio, es la razón de ser de cuando la palabra es anunciada, que el corazón se pueda volver a Él. Por eso el Señor, hablando acerca del reino, en las bienaventuranzas marca dos puntos que son muy importantes. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de Dios. Un pobre en espíritu, dicho sea de paso, no tiene absolutamente nada que ver con una pobreza física o una pobreza material, eso es otro asunto. Es el corazón que realmente reconoce su urgente necesidad de la obra de Dios en él. Eso es un corazón pobre en espíritu. Un corazón que sabe que para nada es autosuficiente, porque su autosuficiencia lo llevará o lo dejará en la muerte que él se encuentra. Un pobre en espíritu es alguien que sabe que Dios realmente es su vida, que Dios es la necesidad más urgente, continua que él tiene, que la experiencia de la obra del Espíritu en él tiene que ser algo constante, tiene que ser algo continuo. Es alguien que comprende la necesidad que tiene del Señor. Ese es un pobre en espíritu. Ahora, de ese tipo de corazón es sumamente bienaventurado. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de Dios. Otra bienaventuranza es: bienaventurados los que tienen hambre y sed. No de comida natural, sino hambre y sed ¿de qué? De justicia. ¿Por qué? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué significa la expresión ellos serán saciados? Pues realmente ellos experimentarán el reino. Porque ¿qué es el reino? Pablo lo dijo claramente. Romanos 14, 17. El reino de Dios no es un asunto externo, no es un asunto de comida ni de bebida, no es un asunto de afuera. Es justicia, es paz y es gozo. ¿Dónde? En el Espíritu. Por tanto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de esa justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados de dicha justicia. En otras palabras, ellos experimentarán verdaderamente el reino ¿qué? De Dios. El reino de Dios, amado, es algo que tiene que ser experimentado por todos y cada uno de nosotros. ¿Dónde? En nuestro corazón. Es el gobierno de Cristo transformando continuamente nuestros corazones. Es la obra de salvación en nuestro interior. Es el Hijo realmente levantándose en la tierra de nuestro corazón como Rey y como Señor. Es la realidad de todo lo que Pablo recibió del Señor cuando el Señor le plasmó cuál era el efecto que debe surgir o que debe producir el Evangelio de Cristo. Realmente levantar un pueblo donde el Señor sea la cabeza de ese cuerpo. Y la cabeza es la que direcciona, la cabeza es la que dirige, la cabeza es la que organiza, la cabeza es la que manda, la cabeza es la que establece. Eso es el gobierno de Cristo. ¿Dónde? En nosotros, el gobierno de Cristo en el corazón. Ahora, que ese gobierno interno va a producir un efecto externo completamente garantizado, porque eso es lo que vemos diariamente para cualquier lado que usted vea. Ayer hablaba eso con el pastor Agapito y le decía: Agapito, si el corazón de un individuo es un corazón carnal, es un corazón que tiende a lo malo,
si lo que está reinando en él son tinieblas? Pregunto, ¿tú crees que él va a ser un instrumento de Dios para afectar su medio externo? ¿Su medio externo? 100%. Porque ese hombre siempre va a estar pensando en maquinaciones. Siempre va a estar pensando en qué puedo hacer para yo sacar provecho. En qué puedo hacer para ejercer tal cosa. Es una mala influencia en otra. Pero eso es algo que le va a brotar a él ¿de qué? De su corazón. Naturalmente, él va a ser una influencia incorrecta y negativa. ¿Para quién? Para su medio externo. Por eso no es una regla, pero se tiende a dar mucho que los hijos que son levantados en hogares muy críticos, muy disfuncionales, pues vienen con ese tipo de problemas. Porque eso fue lo que ¿qué? Lo que su entorno les brindó y ellos recibieron. Exactamente como se da en ese nivel, se da en el otro. Una persona, unos creyentes que están siendo gobernados por el Espíritu de Cristo, donde Cristo está siendo formado en sus corazones, donde están experimentando esa realidad del Rey en su interior, donde no viven ellos, sino Cristo vive en ellos y por medio de ellos, ¿van a ejercer algún efecto en su medio externo? Pues claro que sí. Porque todo lo que internamente se produce, externamente se deja ver. Todo lo que internamente se produce, externamente se deja ver. Por eso un árbol da fruto. No fue que de un día para otro o de la noche a la mañana él le apareció un fruto ahí. No, para que un fruto aparezca en un árbol, todo un proceso se debe estar en el interior de ese árbol, empezando desde la raíz, pasando por todo su tallo, sus ramas, ¿ok? Y luego toda esa realidad interna que él está experimentando, ¿dónde se manifiesta? Eternamente en el fruto. Ese es el diseño de Dios, es como Dios quiere operar en cada uno de nosotros. El punto para concluir es este, amados. Creo que el Espíritu nos está exhortando cada día a que realmente nuestros corazones puedan estar cada día dispuestos, cada día rendidos a la obra del Espíritu en nosotros. ¿Cuántos creen que esta obra es continua? Esta obra es continua. Esta obra es cada día. ¿Ok? El apóstol Pablo ya habían pasado no sé cuántos años, pero eran muchos. Y después de muchos años dijo, yo no digo que lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Creo que en el caso de nosotros es exactamente lo mismo. No creo que haya alguno de nosotros que pueda decir hoy, ya lo he alcanzado, hermano. Apenas estamos en ese proceso, ¿cierto? Pero el Señor quiere realmente completar su obra en cada uno de nosotros. Simplemente también nos demanda que podamos tener corazones sencillos, corazones dispuestos, corazones rendidos, para cada día abrazar más y más esa obra y que el Señor pueda hacer en nosotros lo que Él desea hacer. Amén, amados. Un abrazo a todos. Gracias a Arnold, Pastor Arnold, desde Barranquilla, Colombia. Gracias. Sé que tienen que salir corriendo.